Esto es Hablemos de Mercado con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Una mirada a las finanzas y la economía. Hoy tenemos muchas noticias para comentar. Por un lado, Caputo va a hablar en un rato y va a contar nuevas medidas para continuar con esta idea del gobierno de incentivarnos a sacar los dólares debajo del colchón. Tenemos pendiente conocer el dato de inflación. Hay peleas de Musk y Trump por Twitter. Creo que por ahí lo más relevante como para arrancar va por el lado del fondo, que se rumorea que se va a postergar la revisión que se hace el Fondo Monetario Internacional sobre la situación argentina, particularmente sobre las reservas. Bueno, así que te pregunto para arrancar, Manu, sobre cómo está ese tema. Bien, con respecto al tema de reservas, como veníamos hablando las últimas semanas, el escenario es bastante complejo porque parecía que el gobierno no iba a llegar. Bueno, y efectivamente ahora se viene hablando de este rumor de que se va a postergar esa fecha para el cumplimiento de la meta. En principio está esto que veníamos hablando también en el capítulo pasado de unos 2.000 millones que vienen a partir de un repo, de los cuales esos se van a contabilizar 500, ¿sí? Porque estaba así acordado con el tema del fondo. Y por otro lado, tendríamos esta nueva emisión, esta nueva colocación de este bono en dólares, que eso también sumaría y acaudalaría las reservas unos 1.000 millones de dólares. Pero faltan 4.000 millones de dólares, que no es una cifra menor. Entonces, bueno, este despeje del vencimiento a un mes más daría la impresión de que el gobierno, bueno, alguna colocación en el mercado internacional podría hacer o algún otro artilugio como para tratar de cumplimentar esa meta, pero en ese escenario vemos bastante flexibilidad, ¿sí? Nosotros la semana pasada hablamos de que era esto o un waiver que era justamente esta condonación Sí, un waiver, lo aclaremos para la gente que por ahí no están del palo financiero, es como que te dejen pasar, por así decir, un incumplimiento dentro del contrato. Pero bueno, se ha hecho muchas veces antes, así que no sería algo como tampoco... No sería tan dramático, sumale a eso que hemos hecho cosas peores, como pagué con el Fondo Monetario, entonces en ese escenario no sería algo tampoco tan preocupante. Aparte, convengamos de que en ese sentido, en términos de desembolso, se hizo el 60% de los desembolsos del fondo, digamos, de lo que se comprometió el fondo, con lo cual ya es un monto bastante sustancial que te permite pasar este año 2025 medianamente tranquilo, ¿no? Sí, de todas formas creo que el tema reservas, si bien obviamente es importante, creo que no está en el top de prioridades, más que nada porque en cuanto a la utilidad que tienen, hoy por hoy el Banco Central no hace nada, por así decir, no es que interviene activamente en el mercado de cambios, comprando y vendiendo dólares. Entonces, creo que la importancia va más que nada por un tema de cumplir con las metas del fondo. Habíamos dicho la semana pasada justamente en ese escenario de que era lo que vemos hoy es un tesoro haciendo política monetaria, que es algo que bueno no era lo que veníamos acostumbrados años atrás, ¿sí? Y un poco hoy lo que estamos viendo es qué es lo que hace el tesoro y bueno, y eso te va marcando el pálpito del mercado, la cotización del tipo de cambio, si hay una perspectiva de baja o no para el tipo de cambio, si va a tocar el techo de la banda o no. Y después otro punto que no es menor es conversar sobre qué pasó, porque siendo que es un gobierno que tiene bastante pulso en lo que es el mercado financiero, que no se vio esto del vencimiento en julio de los 4.000 millones de dólares que faltan hoy, ¿sí? Y se pospuso para dentro de un mes. Bueno, y ahí, leyendo un par de informes que están dando vuelta dentro de lo que es el mercado, entre ellos está el de 1816, se plantea de que justamente tuvo que ver con esto de que hubo intervenciones en lo que era el sistema el crowding peg, que era lo que estaba el esquema cambiario anterior, por 2.700 millones de dólares. Entonces, bueno, el acuerdo con el fondo se firmaría en simultáneo con ese esquema y ahí es como que esa merma de 2.700 millones de dólares son los que estarían faltando hoy. Está faltando un poquito más que eso, sí. Pero bueno, eso agravó aún más la situación de hoy. Igual creo que se puede cumplir, o sea, si te dan un tiempito más, si te posponen la reunión un mes, ponele, se pueden hacer cosas. Hay licitación al medio, está el tema del Bopreal que se metiría, el ripo que vos decías. Sumado a eso, bueno, ya empezaron a hacer alguna gimnasia con lo que es mercado internacional, con este tema del bonte. Entonces, a ver, soluciones hay, no parecería preocupante. El monto que tenemos hoy es más que sustancial para este año 2025. Entonces, es como que no te digo que pasa un tema secundario porque es una cuestión que hay que ir viéndola de cerca,
pero no es nada para alarmarse. Por ahí hoy yo creo que el gobierno está con el foco más puesto en otro tipo de cosas, como el hecho de que el tipo de cambio no se le dispare, por más de que planteen que hay una libre flotación del tipo de cambio, bueno. Sí, hay que ver si no te empieza a preocupar si esa flotación te empieza a jugar en contra, ¿no? Te empieza a jugar en contra. Cuando está todo bien, a todos nos gusta flotar, después... Cuando el dólar baja nos gusta flotar, cuando el dólar sube, viste, ahí aparecen manos mágicas que agarran y te tratan de controlar. Sí. Porque ¿qué pasa? Hoy, a ver, teniendo una elección tan cerca, donde obviamente que el gobierno se está jugando bastante, no creo que venga bien el hecho de que se empiece a disparar el tipo de cambio, que eso te genere en algún punto una inflación por detrás. Entonces yo creo que va a estar puesto ahí el foco, por ahí flotar abajo de la banda, digamos, ¿no? Claro, de la mitad para abajo. De la mitad para abajo. Sí, también el contexto, ya no tenés las liquidaciones fuertes del agro, entonces siempre el segundo semestre siempre tiene como una estacionalidad, claro, siempre es complicado para el mercado cambiario. Entonces, con elecciones al medio encima, ya sabemos lo que hacemos todos cuando nos asustamos y creemos que va a haber volatilidad, vamos al dólar, entonces tenés presiones, creo. De hecho, la semana pasada, y hablamos justo antes del programa, la semana pasada nadie estaba, por lo menos se venía conversando del tema estacional, del flujo agropecuario, y ya este lunes, se empezó a mirar ya con una preocupación totalmente extrema, cuando es algo que pasa todos los años, ¿verdad? O sea, es estacional que la liquidación agropecuaria venga la primera mitad del año. Y ese flujo iba a faltar. El tema es ahora, qué otra cosa va a haber nueva de parte del gobierno como para ir manteniendo este tipo de cambio que vemos que la prioridad va por ahí. Sí, hay que ver qué dice el comunicado de Toto Caputo ahora, pero creo que sí, hay que meter eso en la ecuación todavía, pero no me desagrada la idea de quizás cerrar alguna posición en pesos. Hay algunas oportunidades en dólares como en Bopreales y demás que a lo mejor yo creo que hoy empezaría a tener más cuidado, ya no estoy tan tranquilo yo personalmente, pero hablando de la gestión de carteras, esto no significa también que no, a veces la visión macro puede ser un poco distinto a lo que uno hace con una cartera, porque cuando manejas una cartera vos gestionás riesgos, no significa que creas que el dólar se va a ir 1500 si bajas un poquito la exposición a la tasa en pesos y aumentas dólar. Estoy de acuerdo con eso y no es como asumo a eso que no necesariamente significa que uno tenga una visión negativa de la gestión que hace el gobierno o no, sino más bien justamente, a ver, en un escenario de volatilidad como la que puede llegar a tener cualquier gobierno, y a lo mejor estar en peso o hacer una estrategia de carry, que es algo que venimos hablando hace ya varias semanas, justo en el momento de elección, y hay que tener un poquito más de estómago de lo normal como para poder hacerlo, o por lo menos un pulso totalmente distinto y tener cierta tolerancia al riesgo que no la tiene cualquier inversor. Sí, tendrías que meter a lo mejor una cobertura con futuros, algo así como para ver si cierran los números para algo más sofisticado. Bueno, en ese escenario, a ver, está bueno también que conversemos el tema del bonte, porque eso se sumó, digamos, a estas alternativas que hay para poder hacer rendimientos en pesos con dólares, ¿no? Y ahí, la ecuación que un poco venía en línea con, a ver, si uno lo compara con una LECAP, el Bonte lo que hizo fue una licitación primaria donde se suscribió con dólares, se suscribieron esos 1.000 millones de dólares y largó con un rendimiento efectivo creo del 31,5%, ¿sí? Ahora, hoy está cotizando en el mercado secundario, si no me equivoco estaba en el orden del 26,5%, pero eso más o menos va en línea con lo que viene en el mercado cotizando el resto de los instrumentos. Ahora, vos tenés el put a 2027, ¿sí? Y ese análisis lo hicimos en el transcurso de la semana, que lo hemos conversado bastante. El ejercicio del put a 2027, ¿sí? Te permite salirte de ahí. El tema es que vos veas qué nivel de rendimiento vas a tener en pesos, ¿sí? Si se te va el techo de la banda, más o menos el rendimiento va a andar en el orden del 3 al 4% en dólares, depende cómo hagas ese cómputo, ese cálculo, lo cual sonaría bastante flojo, digamos, ese rendimiento. Pero tenés la puerta abierta a lograr un rendimiento mayor. Ese sería como uno de los escenarios más pesimistas, llamémosle. Claro, el escenario pesimista es que te rinda un 3%. Ahora, el mejor escenario, ¿cuál es? Un dólar totalmente planchado y un rendimiento prácticamente igual a la tasa en dólares, lo cual sería totalmente majestuoso. Ahora, por otro lado, decís, me quedo hasta el final. Me quedo hasta el final del título, a 2030. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es lo que a mí me puede rendir ese título en un escenario medianamente normal? Ahí vamos a tener, si uno hace el cálculo teniendo en cuenta la actualización de la banda, va a decir, me va a rendir un 12% anual, ¿sí?
hasta el final si yo lo tengo a finish, a el título. Bueno, eso va más o menos en línea con un título que viene cotizando en dólares. Entonces, ahí es como que uno tendría que decir, bueno, ¿dónde me conviene estar parado? ¿Qué nivel de riesgo, digamos, quiero? Te agrego un punto a la ecuación, porque también hay que tener en cuenta que es poco probable tener un dólar que no se mueva. Lo más razonable para mantener la paridad de poder adquisitivo sería que el dólar suba más o menos en línea con la inflación. Si la economía ya se ajustó, digamos, o al menos el tipo de cambio se ajustó, vamos a decir, en su mayoría, debería evolucionar con la inflación, y de esa manera, en términos reales, ajustado por la inflación, vos estás en el mismo nivel. ¿No? Ese es un punto importante, y a lo que voy con esto es que no hay que asustarse si el dólar sube un poco. Sería razonable que acompañe esos números del 2% más o menos, que es lo que se estima de inflación. Incluso se estima que baje un poco más, pero es poco probable proyectar de acá un dólar un año para adelante y tenerlo igual. Lo más probable es que sea más alto. Bueno, hay que ver ahora el dato de inflación que sale ahora en breve, pero bueno, los datos de inflación al año que viene son más o menos en torno al 1% y perforando ese piso, con lo cual... De hecho, el tipo de cambio que estima, por ejemplo, el REM, que estima la inflación, estima el tipo de cambio, es 1.300 y 1.311 creo que era, para fin de año. Entonces, y eso no es algo alarmante si evoluciona acorde a la inflación, repito. Después, bueno, puede subir más que la inflación, puede subir menos que la inflación, obviamente, y va a tener volatilidad, eso es totalmente normal, pero me cuesta ver un dólar totalmente planchado. Lo que veo con todo esto es como que el gobierno es como que ha ido dando señales, pero de cierta manera, no contradictorias, sino que por ahí va haciendo... A ver, venimos hablando de que venía roleando deuda en pesos, digamos, de forma quincenal, porque los vencimientos están estipulados de esa manera, y... Un mes atrás hizo un roleo del 134% de la deuda. De repente nos encontramos con un escenario como el último, donde el gobierno salió a refinanciar, vamos a decir, el 100% de esa deuda. Pero ese 100 lo habíamos conversado la semana pasada, por la duda lo repetimos, es de los 8 billones que se vencían en esa fecha, vamos a decir, se renovó el 90% de esa deuda, ese 10 se pagó en pesos, pero se tomaron 1.000 millones en el mercado internacional con este bonte. Estamos redondeando el número, ¿no? Porque son... Sí. Pero, a ver, ¿qué implicó eso? Bueno, una compra de reservas y una inyección de un 10% de ese vencimiento, es decir, por el equivalente a esos 1.000 millones al mercado, ¿sí? Entonces, hubo una emisión, hubo una compra de reservas y no te metiste en el mercado cambiario. Sí. Ahora... hubo otros vencimientos donde se tomó plata, digamos, del mercado, con ese roleo del 134%. Y otros donde se pagó. Y otros donde se pagó. Entonces, es como que esas señales, digamos, son bastante cambiantes. De hecho, a ver, lo de este tema del mercado internacional, el acceso al mercado internacional, por ahí se espera para un poquito más adelante. Sí. Entonces, como que el gobierno va anticipando cuestiones que yo creo que eso también hace que sean bastante más efectivas este tipo de medidas, ¿sí? Y que tengan mucho más éxito. Sí, ha pasado con otros gobiernos, incluso con en otros momentos, donde vos decís, bueno, no, yo pienso determinada cosa, pero voy a hacer tal otra porque sé que el gobierno va a hacer esto. Al final esto es teoría de juegos, digamos. Y pasaba mucho, por ejemplo, cuando vos sabías que el Banco Central iba a salir a intervenir, entonces vos decías, bueno, entonces compro o vendo tal activo a tal hora porque sé que después viene el central. Bueno, eso es importante, creo, que sea como impredecible para que nos obligue a todos a pensar un poco más fríamente, por así decir. Claro, a ver, y después, si vos tuvieras que pensar en ese escenario, porque no es que se hace difícil proyectar, pero sí, es como que el gobierno va dando esas señales, como que son confusas, ¿sí? O por lo menos que van en línea con una cosa y después, bueno, a la semana que sigue pasa otra, pero bueno, es como que tratar de tomar conclusiones más macro, vamos a decir, y en ese escenario, digamos, repasando en términos locales, decir, bueno, ¿qué hago yo? Porque al fin y al cabo lo que nosotros tenemos que ver es como individuo, como gestor de cartera de alguna compañía, decir, bueno, ¿qué me interesa a mí si yo tengo que salir a tomar una decisión en términos de comprar un soberano, un Bopreal, me meto en pesos, compro títulos SER atados a inflación, una Tamar? Bueno, yo creo que hay un poco... El gobierno es como que ha ido normalizando todas las variables y un poco es esto de lo que venimos hablando nosotros, es decir, si medianamente se normaliza la economía y tenés una inflación que te corre el 1%,
lo más normal es que, bueno, después tengas un tipo de cambio que se vaya equilibrando junto con esa inflación. No vas a tener una inflación corriendo durante 10 años y un tipo de cambio que lo tengas totalmente planchado, salvo que tuvieras un flujo de dólares insoportable, pero entendemos que en un esquema de normalización no funciona así. Sí. Entonces hoy, ¿qué es lo que nosotros vemos? Porque por ahí decís, bueno, lo venimos conversando y en materia soberana ves una muy buena perspectiva, por lo menos en decir, bueno, el que quiera estar largo, el que apueste al país, en comprar un título, un GD, una L. Esta semana se habló mucho del tema de la L30 contra el G30, porque ahí tenés un diferencial de un 3%, ¿sí? Entonces, ¿qué hacías? Vendías el G30 y comprabas el L30. También creo que el riesgo país a lo mejor no baja tan rápido como se esperaba o como sería en otro contexto si no tuviéramos elecciones. Que eso también nos suma riesgo, porque es bastante importante para el gobierno sumar más poder en el Congreso y poder meter reformas estructurales que son fundamentales para terminar de cerrar ese reacomodamiento. Sí, como tenedor de bono, a mí me interesa justamente esa variable de decir, bueno, ¿a qué ritmo me va a bajar ese riesgo país? Porque en la medida que me baje ese riesgo país, yo voy a tener un upside, digamos, una revalorización de mi título, ¿sí? De mi G30, de mi G35, 38, 41 o el que fuese. En ese escenario, bueno, es como que está todo bastante frenado hasta las elecciones. Y eso, lo vemos en el equity también, por lo de acciones. Lo vemos en el equity también. Entonces, hasta que no se destrabe esa situación, es como que va a estar todo bastante más chato, más calmo, ¿sí? Y esa es la impresión que hay hoy. Si al gobierno le fuera bien, entendemos de que va como a acrecentarse la evaluación de cualquier título, ya sea de equity, ya sea de lo que tiene que ver con renta fija. Sí, quizás también juega, que lo leí en Twitter y bueno, X, y se estuvo debatiendo bastante, quizás juega que la tasa de interés en términos reales está un poco alta. Entonces normalmente en una situación de tasa alta pasa que acá es como que vos lo comparás con el año pasado y nominalmente estás mucho más abajo, pero en términos reales estás más arriba. Entonces normalmente cuando la tasa está alta solés tener menos interés por las acciones, por títulos más de riesgo. A lo mejor hay algo de eso, creo. Hay algo de eso. Después, por otro lado, te diría, para más o menos tener una idea más clara en términos locales, decir, bueno, otro título que tiene hoy un rendimiento que podría ser interesante, tuvo mucha comprensión esta última semana, pero el tema Bopreal es por ahí para el que busca una posición mucho más defensiva, un rendimiento del 8-9% en dólares, es como una muy buena renta, como para estar ajeno al tema del riesgo cambiario, ¿no? Sí. Convengamos que son títulos que son bastante estancos, vamos a decir, y que hay que tenerlos a finish, o sea, si uno quiere tener medianamente una renta en dólares, con respecto a un G41 que te va a rendir y que, bueno, cualquier movimiento o volatilidad en el mercado te va a impactar por uno que tiene una duration bastante más larga. Después, la alternativa por excelencia de estas últimas semanas fue la L30. Tiene buen upside de valor, es un título que medianamente es corto y bueno, es como que con este diferencial que tenía por tema legislación se ha rotado mucha cartera a L30. Bueno, parte de esa rotación es flujo a lo mejor que viene del Bopreal 26, que está rindiendo en torno al 4% de TIR. Me parece que vale la pena por ahí rotar algo un poco más largo y capturar esa tasa más alta. Es hora de abandonar el Bopreal 26. Hay que abandonar el barco. Sí. Nos dio mucho, lo quisimos mucho en su momento, pero ya estamos llegando. Y bueno, pasa que es normal que cuando se vayan acercando al vencimiento Sí, y también un contexto donde tenés un buen nivel de reservas que te da como una alta probabilidad de pago. Sí. Y bueno, un último tema para ir cerrando Argentina que nos quedó de la semana pasada, que era el tema de los préstamos en dólares, que también hay bastante gente que está preocupada por como se están dando préstamos en dólares, está esa preocupación de, yo deposito mis dólares, se lo están prestando a otro, ¿qué me garantiza que cuando yo los vaya a retirar estén y no pase un corralito de nuevo? Creo que podemos decir que hay una probabilidad muy baja que eso pase, el contexto es muy diferente a lo que había sido en ese momento, básicamente porque tenés un tipo de cambio libre prácticamente en su totalidad, digamos que flota. Después, aparte, los bancos están sometidos a controles de liquidez. No es que un banco puede prestar lo que quiera y la cantidad que quiera, sino que siempre van presentando reportes al Banco Central. Después podemos discutir, obviamente, si el Banco Central hace bien o no el control, pero el sistema funciona si se hacen los controles como corresponde. Y al final
sucede lo mismo con los pesos, porque con los pesos vos estás depositando pesos y se los van a prestar a otra persona. La diferencia ahí es que existe lo que se llama el prestamista de última instancia. El Banco Central puede emitir pesos y dárselo al banco para que solucione ese problema de liquidez, que es algo que con dólares no se puede hacer. Pero bueno, de nuevo, sí, el sistema es un poco más vulnerable, creo yo, pero el Banco Central siempre está ahí. Claro, tiene que hacer el rol de contralor, digamos. Sí. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué opinás? ¿Estás de acuerdo o no? Yo lo veo bastante distinto al 2001. Yo creo que, a ver, el escenario es bastante diferente a lo que es 2001. Sumado a eso también, convengamos que esa época nosotros, yo creo, no estábamos todavía... no, estábamos, pero éramos bastante más muy chicos. Sí, distinto de lo que hemos leído en los libros. Distinto de lo que hemos leído en los libros, pero de todas maneras, en esa época, digamos, en términos de variables macroeconómicas, es como que se llegó a una instancia de estrangulamiento, digamos, en materia económica, que hoy no daría la sensación de que estamos en ese punto, ¿sí? Hoy el escenario es totalmente distinto, donde venimos de una situación de estrangulamiento, ¿sí? En materia macroeconómica, y hoy tenés un gobierno que viene corrigiendo todo eso. En materia de déficit fiscal, que también es una variable que hay que seguirla muy cerca. El déficit fiscal es lo que te termina en algún punto generando todo ese problema de pérdida de reserva, de inflación, que después se vuelve una inflación inercial que es muy difícil sí, lo tenés que financiar o con déficit o con deuda, y en el caso del déficit, con emisión, sí. El caso de la emisión va a generar que tu moneda se evalúe y te rompa el esquema cambiario. Y con el tema de deuda terminas rompiendo todo el esquema, claro. Porque en algún punto terminas perdiendo ese acceso al claro. mercado internacional de crédito, porque te deja de prestar, porque dejas de tener credibilidad en el mercado. En algún momento no puedes tomar más o tomás muy caro. Se termina volviendo un círculo vicioso que no es muy difícil salir de ahí. Entonces hoy el escenario es bastante más positivo que eso. Sí hay mucha volatilidad, que ahí te voy a preguntar, digamos, lo que es materia internacional, porque es la contraparte que tiene todo esto, ¿no? Uno dice, che, mira, yo puedo acceder a cualquier parte del mundo, el que quiera pueda comprar dólares o venderlos y pueda hacer lo que quiera. Tenemos vamos a decir, una movilidad de capitales bastante más libre que lo que había antes y vamos a ese camino. Pero bueno, eso también tiene como una contraparte que es justamente eso, estás expuesto a un montón de variables que son externas, como por ejemplo el tema tasa de interés, el tema de la inflación de Estados Unidos, era algo que ni siquiera lo conversamos anteriormente, y hoy de repente han sido variables que hoy nos interesan. Entonces, sí, de hecho, los tipos de cambio se relacionan a través de las tasas de interés que tiene cada moneda. Era algo que por ahí, como teníamos cepo, un tipo de cambio fijo, bueno, te servía como una cuestión analítica. O para decir está atrasado o no está atrasado, pero ahora tiene una utilidad práctica, digamos. Ahora tiene una utilidad práctica porque de hecho, a ver, una compra masiva, o qué es eso, una tasa de interés en un mercado de afuera, bueno, en el caso nuestro puntualmente hoy tenemos una tasa de interés con un tipo de cambio que está planchado. Bueno, si tuviéramos una libre movilidad de capital, podría incentivar fuertemente a que entren capitales extranjeros, pero simplemente por una cuestión financiera. Claro. ¿Sí? Y eso se desarma en la medida que ese incentivo desaparezca. No es lo que está pasando hoy. ¿Sí? Sí, y ahí tenés un riesgo de que pase como pasó en el gobierno de Macri, que después esos fondos, que así como vienen, se quieran ir, y si van al mercado libre de cambios a comprar, en un gran volumen, te mueven el tipo de cambio para arriba. Cada vez, y eso te genera más interés en salir, te genera más salidas, más arriba del tipo de cambio. Hoy por hoy, igual lo habíamos dicho en su momento, creo que era el porcentaje muy bajo de tenedores. De hecho había $1.000 millones, claro, digamos, que ingresaron por esa vía. Tenés esa restricción de que tenés que tener el claro, dinero durante 6 meses, y en esa época llegaron a ingresar $25.000 millones sin ningún nivel de restricción. Entonces estamos muy lejos de ese escenario. Sí. No hay preocupación en esa materia. Por eso el gobierno también se anima justamente a hacer esta licitación donde da un premio, porque dice, bueno, en un escenario, digamos, apocalíptico no se va a romper nada acá, va a seguir todo como está. Sí. Y eso es algo a tener en cuenta a futuro, pero hoy no es un problema. Obviamente es importante que no te compres ese problema, que no busques tenerlo a futuro, pero bueno, no es algo que hoy haga la discusión, creo, ese tema. Como hablamos antes, a veces las reservas, por ejemplo, pasan más a un segundo plano también. Todo se termina reduciendo a incentivos y flujos, digamos, sí, ¿no? Porque termina pasando eso. A ver, si tenés un ingreso exagerado de dólares, el problema es que si no generan los incentivos suficientes para que ese dinero se quede y sea sostenible y se vuelque a lo mejor a inversión, bueno,
el incentivo de irse es simplemente la tasa de interés. Entonces terminás, digamos, te terminás encerrando vos mismo en una situación que nunca quisiste llegar ahí, y el tipo de cambio totalmente planchado de forma artificial, ¿no? Y Avi, en ese escenario te quería preguntar un poco, a ver, el tema de Estados Unidos, porque, bueno, hay mucha noticia, mucho revuelo últimamente, está todo este tema de Elon Musk, pero bueno, también preguntarte un poquito tema déficit fiscal, tema datos macroeconómicos, por lo menos como para ver cómo nos puede impactar eso a nosotros localmente. Sí, el déficit fiscal va cobrando cada vez más importancia porque el mercado, como hablábamos la semana pasada, el mercado empieza a estimar que esto de las tarifas como que se va solucionando o por ahí pasa a un segundo plano. Hay cierto optimismo en ese sentido, pero tiene un problema de largo plazo que es el déficit. Y encima, ahí te consulto, Trump por lo menos parece como que está bastante firme con su postura de, de no modificar nada. Sí. ¿Sí? De hecho, bueno, se está discutiendo en el Congreso un paquete fiscal, una serie de medidas que van a incrementar el déficit fiscal en más o menos creo que eran 3 trillones para los próximos 10 años. Entonces ya no solamente hablamos de un déficit de corto plazo que no va a tener solución, sino que se agrava en el largo plazo. Eso impacta en el sentido de que las tasas de interés no bajan o incluso suben un poco porque se preocupa, el inversor se preocupa por la sostenibilidad de esa deuda y sobre todo porque es lo que vos decís, esa actitud de este problema no me interesa, no lo veo, no es un problema, no lo quiero solucionar, y eso es quizás hasta más preocupante, el que no haya una intención. En línea con esto, bueno, Elon Musk sale del gobierno, que también en su momento lo decíamos, es como que ideológicamente no encajan mucho. Básicamente se va porque no lo dejan, o Trump no está de acuerdo en hacer los recortes que él quería hacer. Claro, bueno, después Trump... hay una pelea por Twitter, pero bueno, eso sí, eso es. Pero de todas maneras, a ver, Elon Musk, claro, viene de un sector meramente privado y bueno, por ahí no tiene la misma como ideología. Que se la jugó por el proyecto, claro. Sí. Y bueno, el proyecto no va para donde él esperaba. Entonces, bueno, en ese escenario la preocupación del mercado para mí es totalmente genuina, en que el déficit fiscal de Estados Unidos es muy alto, 6% del PBI, es alto, y además, bueno, se va a incentivar el incremento de ese déficit. En ese sentido, eso podría traer algún aumento de tasa de interés o perspectiva de aumento de tasa, por lo menos, digamos, claro. Si uno lo ve. Y si te sube la tasa de interés, sobre todo para los bonos largos, porque acá hablamos de un problema de largo plazo, el precio te baja. Entonces, en ese sentido, seguimos con ese impacto lo sentís también en economías emergentes como la nuestra. De hecho, claro. Ahí, digamos, quiero como agregar, decir, bueno, si yo hoy estoy parado como tenedor de un bono local argentino, en la otra punta, digamos, del continente, decir, bueno, ¿cómo me molesta a mí el hecho de que me incrementen la tasa de interés? Bueno, justamente ese incremento de tasa de interés me impacta en la cotización de mi bono, porque por una cuestión simple y llana de que te termina moviendo el esquema de incentivos. A ver, si vos tenés una tasa de interés mucho más grande que Estados Unidos, claramente el riesgo argentino ya lo empezás a ver con otros ojos. Sí, entonces, ahí empezás a decir, che, tengo este riesgo adicional y tengo esta tasa adicional. ¿Me sirve? ¿No me sirve? Y vas equilibrando. Y en algún punto te va a bajar la cotización del título donde estás parado, ¿no? Claro, porque lo que suele pasar es que como la tasa de interés de Estados Unidos, ponele que sube o la ves alta, vos decís, bueno, entonces me voy a un treasury, invierto en un bono de Estados Unidos y no invierto en el bono local. Y bueno, y eso hace, de todas maneras acá hay una particularidad, creo que está bueno comentarla, porque eso es la normalidad. Normalmente, en situaciones de crisis, llamémosle, o de estrés, como fue con las tarifas hace unas semanas, la tasa de interés sube y los inversores hacen este juego de decir, bueno, entonces invierto en treasuries, y cuando vos haces esa inversión, lo que estás haciendo es comprar dólares para invertir a una tasa en dólares. Y el dólar se fortalece, aumenta el precio del dólar en el mundo, vamos a decir, ¿no? Esto no pasó en este último episodio, no quiero llamarlo crisis porque suena algo como más largo en el tiempo, pero este shock que hubo no pasó, lo cual no significa que pueda cambiar, no significa que el dólar ya no vaya a ser refugio para adelante, pero sí que no lo fue en el último tiempo. Se habla de un cambio de paradigma en ese escenario, pero claro, bueno, hay que ver también un poco... Es la discusión que están teniendo en Estados Unidos, de che, y si rompimos, ¿qué pasa si rompimos algo y ya no somos el refugio del mundo? Claro, que generalmente en esa línea, ¿no? Conceptualmente, Estados Unidos con déficit fiscal, siendo un país que decir, bueno, emitiera moneda, no le repercutía en ninguna índole, porque esa moneda era absorbida por cualquier país del mundo, es decir, porque tenía una alta demanda, al ser un refugio de valor,
Ni hablar en economías como la nuestra, ¿no? Donde se hablan de 200.000 millones de dólares, digamos, abajo del colchón, que es el dato que viene publicando, que lo publica INDEC, pero en algún punto nunca se visualizó ese problema y hoy creo que, bueno, eso cambió. Sí, bueno, de hecho, para poner un poco en perspectiva lo que son los números de Estados Unidos respecto a los de otros países, el nuestro es más chico, obviamente, pero Estados Unidos tiene un déficit mensual de 26.000 millones de dólares. Y un préstamo, por ejemplo, el préstamo de Macri, que por ahí todos lo tienen presente con el Fondo Monetario, fue de 40 a 45 mil millones. Entonces, los números en Estados Unidos son mucho más grandes, pero bueno, la realidad es que ya pasa a ser preocupante cuando uno hace los pesos relativos, digamos, cuando dividís, por ejemplo, la deuda por el PBI y demás, como para limpiar las escalas, ves que sí, que existe ese problema. Y bueno, del otro lado Trump trata de acomodar, por ejemplo, bajar el precio del crudo para que baje la inflación y así poder bajar la tasa, poder ir renovando la deuda a una menos tasa. Claro, pero bueno, el problema de no es tan fácil. fondo conjuntural del déficit fiscal no lo querría tocar, Claro, por lo menos. No, eso no. Y creo que podamos dar cátedra en Argentina de ese problema y sabemos que eso no termina bien. Y estaría bueno que nos miraran un poco a nosotros antes de tomar esas decisiones, que nos tomen un poquito de ejemplo. Te hago una pregunta, Juan. Y en todo este escenario, ¿dónde nos paramos? Bueno, en este escenario, ser defensivos. Veníamos diciendo de tratar de priorizar activos con poca volatilidad, porque ya tenés una volatilidad adicional que Trump le mete al mercado, digamos. También hay varios eventos con compañías particulares que refuerzan esta idea de diversificar, por ahí invertir en ETF, en fondos y no hacer el stock picking, el ir eligiendo algunas compañías. Hace algunas semanas hubo un episodio, por ejemplo, que Trump restringía o ponía trabas a las exportaciones que hacía Nvidia, después las incentivaba. Bueno, eso obviamente le agregaba ruido a la compañía. Obvio. También hubo amenazas, por ejemplo, para Apple. Básicamente Trump les dijo, si no producen el iPhone acá, yo les voy a poner aranceles. Y eso hace obviamente que la compañía en la que estás invertido pueda ser golpeada por ese tipo de medidas. Para limpiar ese riesgo, por así decir, vamos a instrumentos diversificados. Hay más, creo que ese es el foco. O índices, de última, en el peor escenario. Claro, eso es lo ideal, sobre todo en un escenario tan complejo como este. Y por el lado de Treasuries, también como decíamos antes, por ahí optar por la parte media de la curva, 2-5 años más o menos, y no irte tan largo a uno de 20, que son los más afectados por este escenario de déficit fiscal y tasas altas y demás. Yo creo que por ahora hay que ser defensivos y lamentablemente esa volatilidad se nos puede contagiar a nosotros. Que por ahí estamos un poco en un escenario un poco más optimista, pero la realidad es que si afuera tenés volatilidad, la vas a tener acá también. Es que claramente, por eso me parece que hoy es muy relevante el tema del mercado de Estados Unidos, porque de hecho, nos estamos correlacionando cada vez más con los países emergentes, lo cual es bueno porque habla de cierta apertura. Pero por otro lado, tiene esta parte, complicado. Esta connotación negativa que justamente, nos va a impactar mucho más una noticia de Estados Unidos en materia local. Claro, exactamente. Así que bueno, hay que tener cuidado con Estados Unidos. Bien, excelente, Juan. Bueno, creo que con eso más o menos hemos cubierto lo más relevante de la semana. Bueno, Juan, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.